Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un nuevo vídeo lleno de salseo, noticias frescas y sobre todo, mucho pero mucho amor turco. Hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño, algo que esperábamos con ansias y que al parecer está a punto de hacerse realidad. Y es que, damas y caballeros, prepárense porque vamos a desgranar todo sobre el rumor que está incendiando las redes de Demet Özdemir llama a Can Yaman. ¿Volverá el amor a Turquía? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Es solo un sueño guajiro de los fans o hay algo de verdad en todo esto? Así que si eres fan de las novelas turcas, si te has emocionado con cada mirada de Can Yaman, si suspiras por el talento y la belleza de Demet Özdemir, o si simplemente eres un curioso empedernido, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis actualizaciones y únete a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. ¡Vamos a por ello! Bien, entremos en materia. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una de las novelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasó la pantalla y los fans, nosotros, empezamos a soñar con que su amor fuera real. Hubo rumores, especulaciones, fotos que alimentaban la ilusión. Pero nunca se confirmó nada. Después cada uno siguió su camino. Can Yaman se fue a Italia, donde ha cosechado un gran éxito, y Demet Özdemir ha seguido trabajando en diferentes proyectos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó. Los fans de Kandem, como cariñosamente se les conoce a la pareja, siempre han mantenido viva la ilusión de verlos juntos de nuevo. Y ahora, esa ilusión ha resurgido con fuerza gracias a un rumor que está circulando por las redes sociales y que involucra directamente a Demet Özdemir. Según varias fuentes, Demet Özdemir habría llamado a Can Yaman para proponerle un nuevo proyecto juntos. Sí, has oído bien. Al parecer, Demet estaría buscando la forma de traer de vuelta esa magia que compartieron en Erkencikus y que tanto enamoró al público. ¿Pero de dónde sale este rumor? ¿Hay alguna base sólida o es solo producto de la imaginación de los fans? Profundicemos en los orígenes y los detalles que alimentan esta esperanza. Para entender la magnitud de este rumor y por qué ha prendido tan rápido en el corazón de los fans, es crucial recordar el fenómeno cultural que fue Erkencikus. La novela no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, generando un fervor pocas veces visto. Y gran parte de ese éxito se atribuyó a la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su interpretación de Can Divit y Sanemaiden, personajes complejos y entrañables, resonó profundamente con el público. La historia de amor, llena de altibajos, momentos cómicos y dramas intensos, se convirtió en un escape para muchos, que encontraron en la pantalla una representación idealizada del amor verdadero. Pero no fue solo la historia en sí, sino la forma en que Can y Demet la interpretaron, con una naturalidad y una conexión que trascendía la ficción. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más allá de la simple amistad. Y ahí es donde comenzaron las especulaciones. Los fans ávidos de información escudriñaban cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon foros, grupos de fans, páginas dedicadas exclusivamente a analizar la relación entre Can y Demet. Cada foto en la que aparecían juntos se convertía en un evento, cada comentario, en un análisis exhaustivo. La prensa rosa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, se sumó a la ola de rumores, publicando artículos con títulos llamativos y fotos comprometedoras. Se hablaba de cenas secretas, de escapadas románticas, de encuentros furtivos. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre mantuvieron la compostura, negando cualquier relación sentimental y afirmando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. A pesar de las negativas, la esperanza de los fans nunca se extinguió. Incluso después de que ambos actores tomaran caminos separados, la llama de Kandem seguía ardiendo con fuerza. Can Yaman, con su carisma arrollador, conquistó Italia y se convirtió en un ídolo internacional. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos.
Pero en el fondo los fans de Kangdam seguían soñando con el día en que volverían a verlos juntos en la pantalla. Y ahora, ese sueño podría estar a punto de hacerse realidad gracias a este nuevo rumor sobre la llamada de Demet a Kang. Bueno, la verdad es que la información es un poco difusa y no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Sin embargo, hay varios elementos que hacen que este rumor sea más creíble de lo que parece. Analicemos esos elementos en detalle. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo altísima, incluso años después del final de Erkenzicus. Los fans siguen reclamando su regreso a la pantalla y cualquier noticia que los involucre juntos genera una gran expectación. Es un hecho innegable que ambos actores siguen siendo figuras muy queridas por el público, y su base de fans es sólida y leal. En segundo lugar, Demet Özdemir ha expresado en varias ocasiones su cariño y admiración por Can Yaman. Aunque nunca han hablado abiertamente de una relación sentimental, siempre han mantenido una buena relación de amistad y profesional. Incluso han llegado a coincidir en algunos eventos y se han mostrado muy cercanos y sonrientes. Estas muestras de afecto, aunque sutiles, han sido interpretadas por los fans como señales de que existe una conexión especial entre ellos. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es que Demet Özdemir está en un momento muy dulce de su carrera. Ha protagonizado varias series y películas de éxito y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Esto le da una gran capacidad de influencia y le permite elegir sus proyectos con mayor libertad. Su creciente poder dentro de la industria la coloca en una posición privilegiada para proponer proyectos que le interesen, y la posibilidad de reunir a Can Yaman para una nueva aventura es sin duda una opción atractiva. Teniendo en cuenta todo esto, no sería descabellado pensar que Demet Özdemir está buscando un proyecto que la consolide aún más como estrella y que, al mismo tiempo, le permita revivir esa magia que compartió con Can Yaman. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que proponiéndole un nuevo proyecto juntos? La lógica detrás de esta iniciativa es innegable. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿aceptaría Can Yaman la propuesta de Demet Özdemir? Aquí es donde entran en juego varios factores. Diseccionemos las posibles motivaciones y obstáculos que podrían influir en la decisión de Can Yaman. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Can Yaman está muy ocupado con su carrera en Italia. Ha protagonizado varias series de éxito y se ha convertido en un ídolo en el país. Además, tiene varios proyectos en marcha, tanto en Italia como en otros países. Su agenda apretada podría ser un impedimento para aceptar un proyecto en Turquía, especialmente si requiere un compromiso a largo plazo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de explorar nuevos horizontes y de alejarse un poco del cliché de galán de telenovela. Ha demostrado su talento en diferentes registros y está buscando proyectos que le permitan crecer como actor. La idea de volver a interpretar un papel similar al de Candy Beat podría no ser atractiva para él, ya que podría percibirlo como un retroceso en su carrera. En tercer lugar, y quizás lo más importante, hay que tener en cuenta la relación personal entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque siempre han mantenido una buena relación, es posible que haya ciertos resquemores o diferencias que dificulten un posible reencuentro profesional. Las dinámicas personales, las experiencias pasadas y las expectativas futuras pueden influir en la decisión de ambos actores. Sin embargo, también hay razones para ser optimistas. Can Yaman siempre ha reconocido el impacto que tuvo Erkenzicus en su carrera y ha agradecido el cariño y el apoyo de los fans. Además, ha demostrado en varias ocasiones su profesionalidad y su capacidad para trabajar en equipo. Su gratitud hacia los fans y su ética de trabajo podrían ser factores determinantes para aceptar la propuesta de Demet. Por lo tanto, no sería imposible que Can Yaman aceptara la propuesta de Demet Özdemir, siempre y cuando el proyecto sea interesante y le permita mostrar su talento en un nuevo registro. La clave está en encontrar un equilibrio entre la nostalgia de Erkenzicus y la ambición de Can Yaman por explorar nuevos caminos. Ahora bien, ¿de qué tipo de proyecto estaríamos hablando? ¿Sería una nueva novela, una película, una serie de televisión? Las posibilidades son muchas y todo dependerá de la visión de Demet Özdemir y de lo que estén buscando ambos actores. Exploremos las diferentes opciones y sus posibles ventajas e inconvenientes. Podría ser una comedia romántica al estilo de Erkenzicus, pero con un toque más maduro y sofisticado. Esta opción sería la más segura y la que probablemente generaría mayor expectación entre los fans. Sin embargo, también podría ser percibida como un
a repetición de lo que ya han hecho, lo que podría limitar su atractivo para algunos. Podría ser un drama, que les permita explorar sus habilidades interpretativas y emocionar al público. Esta opción sería más arriesgada, pero también podría ser más gratificante a nivel artístico. Un drama les permitiría mostrar una faceta diferente de su talento y conectar con el público de una manera más profunda. O incluso podría ser una película de acción, que les permita mostrar su lado más aventurero y arriesgado. Esta opción sería la más sorprendente y la que probablemente generaría mayor controversia. Sin embargo, también podría ser una forma de romper con las expectativas y demostrar su versatilidad como actores. Lo importante es que el proyecto sea innovador, original y que les permita conectar con el público de una manera diferente. Y por supuesto que tenga una buena historia de amor, que es lo que todos los fans de Can-Dem están esperando. La historia debe ser fresca, relevante y capaz de capturar la atención del público actual. Pero, ¿qué implicaciones tendría este reencuentro profesional para la vida personal de Can Yaman y de Method Demir? ¿Volverían a surgir los rumores de romance? ¿Se darían una nueva oportunidad en el amor? Adentrémonos en el terreno de las especulaciones y analicemos las posibles consecuencias de este reencuentro. Aquí es donde entramos en un terreno más especulativo. Como dije antes, nunca se confirmó una relación sentimental entre Can Yaman y The Method Demir, por lo que no podemos afirmar con certeza si hubo o no algo más que una amistad. La verdad sobre su relación sigue siendo un misterio para el público. Sin embargo, es innegable que la química entre ellos era muy fuerte y que muchos fans soñaban con que su amor fuera real. Y si volvieran a trabajar juntos, es muy probable que esos rumores resurjan con fuerza. La presión mediática y la atención del público se intensificarían, y cada uno de sus movimientos sería analizado con lupa. En cualquier caso, lo importante es que tanto Can Yaman como The Method Demir sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Si deciden darse una nueva oportunidad en el amor, estaremos encantados de celebrarlo con ellos. Y si deciden seguir siendo amigos, también lo respetaremos. Su felicidad personal es lo más importante. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que un reencuentro profesional entre Can Yaman y The Method Demir sería un bombazo mediático y generaría una gran expectación en todo el mundo. Los fans de Can-Dem están ansiosos por verlos juntos de nuevo y no dudo de que el proyecto sería un éxito rotundo. El impacto en la industria del entretenimiento sería significativo. Ahora bien, ¿cuándo podríamos ver este proyecto hecho realidad? Eso es algo que aún no podemos saber. Como dije antes, la información es un poco difusa y no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. El tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad. Sin embargo, si el rumor es cierto y The Method Demir realmente ha llamado a Can Yaman, es posible que en las próximas semanas o meses tengamos más noticias al respecto. Estaremos atentos a cualquier novedad y os mantendremos informados al instante. Mantendremos nuestros oídos bien abiertos y les traeremos las últimas actualizaciones. Mientras tanto, os invito a que sigáis soñando con un reencuentro entre Can Yaman y The Method Demir y a que compartáis vuestras opiniones y deseos en los comentarios. ¿Qué tipo de proyecto os gustaría verlos protagonizar? ¿Creéis que volverán a enamorarse? Os leo con atención. Quiero saber qué piensan y qué esperan de este posible reencuentro. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado el rumor que está incendiando las redes, la supuesta llamada de The Method Demir a Can Yaman para proponerle un nuevo proyecto juntos. Hemos visto las razones para ser optimistas y las razones para ser cautelosos. Y hemos especulado sobre el tipo de proyecto que podrían protagonizar y sobre las implicaciones que tendría este reencuentro para su vida personal. Hemos cubierto todos los ángulos y analizado todas las posibilidades. En resumen, la posibilidad de volver a ver a Can Yaman y The Method Demir juntos en la pantalla es real y genera una gran expectación en todo el mundo. Los fans de Can-Dem están ansiosos por verlos de nuevo y no dudo de que el proyecto sería un éxito rotundo. La esperanza sigue viva. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo significa mucho para mí. Si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un comentario contándome qué te pareció. ¿Crees que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Te gustaría verlos de nuevo en una novela? Quiero saber tu opinión.
Sus comentarios son importantes y me ayudan a crear contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero animarlos a que le den like a este vídeo. Que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y unirse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Juntos podemos celebrar el amor turco. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.